En la parsha de esta semana, Parshas Vaizhanan, hay dos versículos que son muy parecidos, pero en realidad son muy diferentes. El versículo número 1 está en el capítulo 4, el versículo 35. Dice: Ahora das, tú fuiste mostrado para saber que Avaye Hu Elohim, que Dios el Todopoderoso, el nombre de 4 letras, Yud, una Hei, una Vav y una Hei, es el Señor, Einoid Bilvado, y no hay otro excepto Él. En el mismo capítulo, el versículo 39 dice: Vyodato Ayoim, y sabrás hoy, Vashevois al levavejo, y pondrás en tu corazón que Avaye Hu Elohim, que Dios Todopoderoso es el Señor. Vashomayim mimal, alares mitojas, ein oit, en los cielos arriba, en la tierra abajo, no hay otro. La diferencia simple entre estos dos versículos es que el primero está dicho en forma de relato. En la entrega de la toira fuiste mostrado, viste esto, etc. El segundo está dicho en forma de orden. Vyodato yem, tenés que saber hoy, tenés que hacer un trabajo, etc. Esta es la diferencia sencilla, pero en realidad el contenido de ambos versículos es extremadamente diferente. Y algunas diferencias para plantear. En el versículo 35 dice: Torah y solo das, tú fuiste mostrado para saber que Dios es el Señor. Avaye Hu Elohim. En el versículo 39 dice que no solamente Avaye Hu Elohim, no solamente Dios es el Señor, sino Vashomayim mimal, en los cielos arriba, en las betojas, en la tierra abajo. Esta es una diferencia. Otra diferencia es que en el versículo 35 dice: Ein oid milvado, no hay otro excepto Él. En el versículo 39 dice: Ein oid, no hay otro. Y en el versículo 39 también dice: Vyodato hayom, sabrás hoy. Y en el versículo 35 no dice nada de hoy. ¿Cuál es la diferencia en contenido entre estos dos versículos? En el versículo 35 se habla del relato de la entrega de la Torah. En el momento en que Dios entrega la Torah al pueblo de Israel en el monte Sinai, mostró su propia esencia. Cuando se revela la esencia de Dios, pierden sentido el concepto de arriba, abajo, en el medio, material, espiritual, es todo lo mismo. Se revela la fuente real, espiritual, de todas las cosas, la esencia misma de Dios. Por eso en el versículo 35 nos dice: Vashomayim mimal, en los cielos arriba, alares metojas, en la tierra abajo. Por el otro lado, en el versículo 39 está hablando de la avoida, del servicio de la persona para reconocer la verdadera esencia de Dios. En el versículo 35 vino de arriba hacia abajo, una revelación divina, sin trabajo de la persona. En el versículo 39 está hablando de lo que uno mismo debe trabajar para reconocer que Avaye Hu Elohim, que en la práctica, tanto el mundo material como el mundo espiritual son divinos. Y Dios está ahí, por así decir, dando vida a ambas cosas. Por eso, el versículo 35 habla una revelación de arriba hacia abajo. El versículo 39 habla de una revelación, un trabajo de abajo hacia arriba, donde la persona reconoce la presencia de Dios. Por eso en el versículo 35 no se menciona el cielo y la tierra. En el versículo 39 sí, porque cuando la persona reconoce la presencia de Dios, el primer paso es entender que existe un mundo material, existe un mundo espiritual, y luego uno, a través de elevarse, llega al reconocimiento de que en la práctica Avaye Hu Elohim, el Todopoderoso Infinito, al fin y al cabo es exactamente igual que Elohim, que representa a Dios revelándose en el mundo como un mundo limitado, con una forma limitada de acuerdo a la capacidad del mundo de sostener y contener y entender la presencia de Dios. Ahora bien, en el versículo 35 dice: Ein oid milvadoi, no hay otro excepto Él. Y dijimos que en el versículo 39 dice solamente Ein oid, no hay otro. ¿Por qué? Porque el verdadero asunto de Yihud, unificar y entender que Avaye Hu Elohim, Dios es el Señor, y lo material y lo espiritual son exactamente lo mismo, no es cuando Dios se revela y trae desde arriba hacia abajo, por así decir, su presencia, etc. No, porque esto niega totalmente la posibilidad de pensar en otra cosa. La verdadera unicidad de Dios se revela en un mundo que da la posibilidad de pensar, Dios libre y guarde, que hay otra cosa excepto Él. Y sin embargo, en ese mundo decimos Ein oid, no hay otro. No hay otro excepto Él. No hay otro. Punto. Entonces en el versículo 35, por cuanto la revelación vino de arriba, sin el trabajo de la persona, dice Ein oid milvado, no hay otro excepto Él. Es decir, que la unicidad de Dios no es absoluta y total, por cuanto nosotros no pudimos incorporarla. Mientras que en el versículo 39 dice directamente Ein oid, no hay otro. Porque ahí es donde realmente, cuando nosotros vemos que hay un mundo,
Vemos que no es lo mismo lo material que lo espiritual, que lo infinito que lo finito, y sin embargo pensamos y crecemos en nuestro servicio a Dios para percibir la verdadera unicidad de Dios. Ein oit. No hay otro, en forma absoluta. Y por último, la única diferencia que nos queda explicar es Hayoim, hoy. En el versículo 35 no dice que debes saber hoy. En el versículo 39 sí habla de hoy. Cuando la Torá dice hoy, se refiere a cualquier momento. Es eterno, es en todos los momentos igual. El concepto de hoy en este versículo representa entonces eternidad. Representa falta de cambios. Es siempre de la misma manera. Cuando la persona realmente incorpora en sí mismo, a partir de su propio trabajo, su propia meditación y comprensión y estudio, que Havaye hu Elokim, que tanto lo infinito como lo finito en la práctica son Dios, no hay diferencia. Solamente cuando la persona realmente lo incorporó por su propio trabajo, es que esto tiene un sostén en su propia vida. Es que es Hayoim, es hoy y es eterno y sin cambios. Si de arriba, por así decir, Dios nos manda una revelación de su presencia y nos hace saber lo que Él quiere saber, etc., esto, por cuanto nosotros no lo trabajamos, no es nuestro. Y no se sostiene en el tiempo, en nuestro mundo, en nuestra vida. Porque en el momento en que deja de haber revelación, ¿dónde está? Como dice el versículo, ¿acaso vas a cerrar tus ojos y Dios no va a estar más? Pues cerramos los ojos, no lo vemos y podemos llegar, Dios libre y guarda, a pensar que Él no está. Pero cuando nosotros lo trabajamos nosotros mismos, cuando es parte de nuestra vida y lo incorporamos, entonces es Hayoim. Entonces es siempre igual, absolutamente sin ningún tipo de cambio. Y por eso justamente en el segundo versículo que dice, Biodata Hayoim, y sabrás hoy. En la práctica, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días, va a haber estos dos asuntos al mismo tiempo. Una revelación de arriba hacia abajo y una revelación, digamos, de abajo hacia arriba a través de un trabajo nuestro. Y ambas virtudes van a estar en el mundo. ¿Qué significan ambas virtudes? Cuando la revelación viene de arriba hacia abajo, es mucho más profunda, es decir, mucho más fuerte que lo que nosotros mismos podemos lograr. Pero cuando la revelación viene de abajo hacia arriba, nosotros la trabajamos y la incorporamos. Con la venida de Mashiach vamos a tener ambas cuestiones. Y como dice el versículo, la carne misma va a poder percibir y ver que la boca de Dios habló, y que esto ocurra rápido en nuestros días con la venida de Mashiach, ya.